Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, caras irmãs, irmãos, ladies and gentlemen. Gracias por escucharme. Dicen que los amigos se conocen en dos situaciones: en la cárcel y en las conferencias. Una cosa importante que quiero plantear desde el inicio, siguiendo lo que Kardec nos enseñó a cada uno de nosotros, es que a mí me preocuparía que ustedes creyeran todo lo que yo vengo a decirles el día de hoy, que lo dieran por un hecho. Porque el espiritismo es una filosofía, es una ciencia de hombres y mujeres libres de pensamiento. ¿Qué es lo que Kardec nos dice en un inicio? Sentido común. ¿Por qué Kardec habría de decirnos esto? Por una razón. Una ciencia que no es cuestionada a sí misma no se le puede llamar ciencia. Se le puede llamar un sistema de creencias. Si ustedes quieren, se les puede llamar otra cosa, pero no una ciencia. Y Kardec siempre nos advirtió que el sentido común debe privar el conocimiento, la duda. Y Dios nos crea por una razón, una única razón, que es ser felices, para ninguna otra. Y Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios sabe que vamos a caer y nos auxilia para levantarnos una y otra vez. ¿Ustedes creerían en un Dios que nos castigara por un solo error? Contradice todo principio del amor cósmico y todo lo que Jesús vino a decir de Dios y por Dios. Entonces ejerzamos ese libre pensamiento, reflexionemos para pensar hasta dónde estamos condicionados. ¿Qué quiere decir condicionado? Que alguien recibió un conocimiento que no pudo verificar y lo dio como cierto. Si mi mamá me dice cuando yo soy niño que soy bueno para lo malo, todos los actos de mi vida estarán siempre manchados de una emoción que se llama culpa. Pero vamos a hablar del tema de la gran herencia que Joana de Angelis nos ha dado a todos nosotros, que es la psicología espírita. Nosotros en México tenemos en las casas espíritas aulas especiales donde se estudia Joana de Angelis. Por supuesto que los demás estudiantes estudian a Kardec, estudian la codificación, pero además van a unas aulas que se llaman de reforma íntima. Porque ¿cómo vamos a aplicar los espíritas lo que establece la codificación? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber yo que no soy un pecador? ¿Cómo puedo yo ser digno del amor divino si desde el inicio me he creído esta idea de que nazco con un pecado original? ¿Ustedes oyeron hablar a Adán y Eva? ¿Sí? ¿Es pariente de ustedes? ¿Es amigo de ustedes?
¿Por qué tengo yo que ser un pecador de nacimiento por la culpa de dos señores que ni conocí? Y entonces me llevan, y yo soy respetuoso de las religiones, y me ponen agua para quitarme un pecado. Eso viola el interés superior del niño, para los que son abogados y humanistas. Ya de entrada soy indigno para mi Dios. Dios se avergüenza de mí y me tiene que quitar el pecado. ¿Cómo? ¿De dónde? La definición de psicología, de entrada, no voy a dar clases a los psicólogos, pero simple y sencillamente es estudio del alma. Ese es el principio fundamental de la psicología. La psicología va a estudiar al alma. ¿Y cuál es la gran aportación que Joana de Angelis nos dice? Les decía que en estos grupos en México, la gente viene a estudiar reforma íntima en los libros de Joana de Angelis. Tenemos que quitarnos la idea de dos cosas. Primero, espíritu, sí, somos espíritus. Pero Joana de Angelis nos dice que somos seres psicológicos. Y la evolución del espíritu humano será a través de su estructura psicológica. De ninguna otra. Aunque ustedes vayan, abracen, secuestren a un medium y lo tengan en su casa, no van a alcanzar la espiritualidad. No. Tienen que ejercitarla todos los días, todos los días. Y la recomendación de Joana de Angelis es: dejemos de pensar en encarnados y desencarnados. Somos espíritus y actuamos con nuestra psique, con nuestra historia reencarnatoria, emocional, de vidas pasadas y de la presente, en todo momento, encarnado o desencarnado. Porque si esto no fuera así, si yo me muero ahorita, ¿qué? ¿Voy a ser ángel? Por supuesto que no. Toda mi concepción psicológica, todos mis prejuicios, todas mis carencias, todas mis fobias, todas mis proyecciones, ¿no me las voy a llevar al mundo espiritual? Sí, ¿no? ¿No cuando estamos en una sesión mediúnica de atendimiento fraterno, los espíritus se muestran con una autoestima baja? ¿Cierto? ¿Y qué les decimos? Mira, hermano, acepta, somos pecadores. No. Él tiene una depresión profunda y no estamos aprendiendo a verlos así. Estos dos grandes conceptos que a través de nuestro querido Divaldo Joana nos lega, nos dice lo siguiente: tenemos que entendernos en la relación en el mundo de las formas, dice Joana de Angelis. Miren qué cosa más interesante. Joana nos dice, hay dos mundos: el mundo de lo espiritual y el mundo de las formas, de la materia. No estoy hablando de la materialidad, es otra cosa. El mundo de la materia. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Y también nos dice Jesús, si tú todavía, cuando se le acerca y le dice, oye, yo quiero estar contigo, porque la propuesta de Jesús es liberadora. Joana de Angelis lo menciona como el primer psicólogo o psicoanalista de la historia. Y entonces alguien se le acerca y le dice, déjame ir contigo. Y entonces Jesús le dice, bueno, vente. O sea, nada más espérame tantito, voy a ir a dejar las cosas con mis papás, mis mamás, todo, y algunos hasta para enterrarlo. ¿Y qué le dice Jesús? No estás preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque está apegado. El espíritu se apega a las cosas que cree que son reales. Y es lo que Joana nos dice, el mundo de la materia nos
confunde. Y nosotros creemos que esto es lo real. Creemos que el amor de un hijo, si se va, es una pérdida. Cuando yo digo yo y tú, me estoy separando de ti. Me separo del mundo. Establezco una diferencia, una categoría distinta. Es mío, ¿no? Es Dios. Esta frase de Sor Juana Inés de la Cruz, posteriormente en Reencarnaciones, Joana de Ángeles, nos dice eso. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Por eso les digo que el que habla no sabe la verdad absoluta, ni siquiera lo pretende, y debe ser puesto en duda, porque el pensamiento es libre. La parte esencial del ser psicológico es la mente. El espíritu viene en reencarnación a reencarnación a descubrir su mente. La mente, su trabajo es pensar, pero la mente nos confunde. ¿Cómo? Vamos a suponer que hay un adolescente de cualquier sexo que está corriendo, pero él es celoso y está corriendo y de repente su mente genera un pensamiento de que su novia o al marido o la marida que ustedes dejaron en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, ahorita que ustedes están aquí espiritualmente nutriéndose, pues pudiera que no esté en casa. Y entonces, a ver, no, espérame tantito. Voy a llamarte, ¿dónde estás? Y no contesta. Pensamiento, y entonces viene un sentimiento. Ah, seguramente la güera esa lo está sonsacando. Ya me habían dicho que se le acercaba a una mucho y lo abrazaba mucho después de las palestras. Y entonces uno le llama y no contesta. Y a la cuarta vez contesta el teléfono. Y la agredo. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no contestas cuando yo te hablo? ¿Estás acaso con otro u otra? Pregunto, ¿eso fue real? No, eso surgió de un pensamiento. Ah, pero alguno me dirá, hermano, fue un espíritu obsesor que se acercó y me está perturbando. No, es cierto. No culpemos a los espíritus obsesores de estas cosas. Eso forma parte de nuestras carencias, de nuestra formación emocional. Esto lo venimos arrastrando de reencarnación en reencarnación y se va guardando en el inconsciente profundo. Y cuando uno surge un deseo, uno se siente pecador porque tiene un deseo. Pero ¿cómo? Si Dios nos dotó de instintos y el espíritu los va a ir sublimando conforme va avanzando en su comprensión. Pero si de entrada entramos a nuestro análisis profundo de nuestra vida cotidiana desde la culpa, entonces va a haber una terrible ansiedad y uno dudará si está en el camino correcto. Estamos totalmente condicionados. ¿De dónde provienen las formas de interpretar la realidad? ¿De dónde? Cuando ustedes van a algún lado, si su jefe, vamos a suponer que trabajan en su jefe, les dice, tu proyecto no me gustó, te lo regreso. Y entonces mi ego va a reaccionar y decir, no, espérame tantito, ¿qué no sabes quién soy yo?
¿Qué no sabes que yo doy conferencias espíritas? ¿Qué no sabes que me he parado en un auditorio de gente linda y a veces hasta me aplauden, a veces me chiflan? ¿Por qué? Porque ese es el ego. Y siento un enojo. Y entonces yo cometo un error natural. Señor, mentor, no me hagas que yo sienta esto. Eso no puede ser cierto. Porque lo estamos sintiendo. Es nuestra naturaleza emocional. ¿Por qué no habremos de sentirnos? Digo, de no sentirlo. ¿Por qué habremos de pedir no sentir algo? Ese es el trabajo interior, esa es la reforma íntima. El espíritu no puede evolucionar si no entiende por qué piensa. ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué reacciona y elige sentimientos? ¿Y por qué actúa de tal naturaleza? Así no va a haber evolución, no hay manera. Yo puedo saberme de memoria, como una vez lo dice Divaldo, el libro de los espíritus y ser una mala persona. Y puedo engañar a las personas. No puedo ser congruente. La transformación es emocional. Yo no puedo amar al otro si no me autoamo. De ninguna manera. Si yo tengo una baja autoestima, ¿cómo me voy a relacionar con los compañeros del grupo, del centro y del trabajo y de la sociedad? ¿Cómo? Diré, caramba, ¿por qué yo no puedo ser tan espiritual como esta hermana que está aquí? ¿Será que yo sea más primitivo que él o más? No, cada quien está en su proceso evolutivo. Y entonces Johanna nos dice en una parte extraordinaria en el libro Amor, Imbatible Amor, nos dice, si usted piensa que en un centro espírita usted se va a quitar sus angustias y sus ansiedades, estás en un error. Tienes que tomar terapia. Ándele, Pedritos. Ya nos mandó al psicólogo. Me puedo serenar estando en el grupo, los benefactores me ayudan, pero mis inhabilidades ahí van a estar. Y cuando yo salga otra vez van a salir. No estoy entendiendo. ¿Cómo reconocer entonces lo real de lo ilusorio? ¿Cómo el espíritu puede diferenciar que la experiencia que está viviendo en su casa, en el trabajo, en la oficina, es real? Y no es una representación. Cuando uno reencarna, nos dice Kardec, se nos permite elegir a la familia que mejor pueda funcionar en la estructura para trabajar ¿qué? Todo el mundo dice lo que debemos. Lo que debemos. O trabajar nuestras inhabilidades emocionales. Si es esto así, entonces hagan de cuenta que esta es una representación. Hagan de cuenta que Jorge hoy viene de Jorge. Y todo lo que va a vivir Jorge, él lo planeó en conjunto con quienes reencarna. ¿Para qué? Para afinar sentimientos, como dice Diva. Las pruebas están transmutando para que las pruebas sean de sentimientos, mejorar, aprimorar los sentimientos. Eso es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque a veces no sé de dónde viene ese sentimiento, por qué elijo ese sentimiento. Es que no sé por qué siento ese odio nada más que se me acerca esta compañera que yo pienso que es mejor que yo. ¿De dónde salió eso? ¿Un espíritu obsesor que pasó por aquí? No, es que Jorgito cuando era chiquito,
Porque también nuestros papás pues, no tienen manual para educarnos. Y a veces, dice Joana, tenemos madres castradoras. ¿Cómo sería un ejemplo? Jorge, mamá, tengo miedo. No, no tengas miedo. Pero tengo miedo. No, no tengas miedo. Vamos a ponerlo un poquito, un nivel más allá. No debes tener miedo. Los hombres no tienen miedo. ¿Esto es un condicionamiento, sí o no? Las mujeres tienen que ser bonitas, guapas y dispuestas. ¿Qué? ¿Dónde dice eso? Esos son condicionamientos y entonces uno viene a lidiar con esas cosas aparte de las que uno trae en el inconsciente de sus vidas pasadas. Una época que yo tenía un sobrepeso. ¿Quieren bajar de peso? Organicen un congreso mundial. Y entonces un amigo me dijo cuando éramos niños, ¿sí sabes que los gordos no van al cielo? ¿Por qué? Porque la puerta del cielo es estrecha. El espíritu solo se alejará del dolor y expandirá su conciencia por el desarrollo psicológico. ¿Cómo? Cuando el espíritu entienda que no está separado de Dios, sino que Dios habita en él y él es esencia divina. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Sean dioses. Y cuando los discípulos le preguntan, maestro, ¿cómo debemos orar? ¿Qué dice Jesús? Entra a tu cuarto interior y dialoga con Dios, que es tu Padre. Pero de repente encontramos en esta historia, solo para entender por qué estamos condicionados, de que Dios se arrepintió de haber creado a Adán. ¿Cierto? Así dice el Viejo Testamento. Cuando lo desobedecieron, lo desobedeció, se comió una manzana, tentado por la mujer. No, hay que entender las cosas en su época y en su interpretación. Pero, ojo, ¿mi padre se habría arrepentido de haberme concebido? Entonces esas cosas las vamos creyendo y vamos arribando a edades continuas y lo vamos haciendo verdades absolutas. Y entonces vamos a tener sufrimiento mientras nosotros no las vayamos descubriendo. Las reencarnaciones, por ejemplo, generan una herencia psicológica que está en el inconsciente. Joana, es todo un tratado de Jung. Por Dios, es psicoanálisis, es buscar atrás. Y fíjense cómo funciona esto. Si yo tengo un deseo, y todos van a decir, ¡ay, qué sucio! Porque mucha gente asocia el deseo con pecado. Si yo tengo un deseo, hay una pulsión, así se dice. Y esa pulsión, ¿qué va a generar? Ansiedad. ¿Y cómo voy a sacar esa ansiedad? Tengo que trabajarlo. Lectura, como dice Divaldo, trabajo con otros. Pero, ¿qué pasa cuando dice Joana? Cuando uno proyecta. Dice Joana en una parte que yo lo tuve que leer como 4 veces porque decía, ¿de veras, Joana? Dice que tenemos que tener cuidado en los centros espíritas cuando nosotros queremos decirle a otro hermano cómo debe conducir su vida.
porque no estoy actuando desde un lugar neutral, sino de mi propia experiencia. Yo creo que tú debieras hacer eso. ¿Quién está hablando ahí? Vamos a hacer una excepción del mentor espiritual que pudiera decirle, oye, avísale porque esta mujer o este hombre está, ¿no?, rudo. Pero esencialmente quien está hablando es mi pasado. Díganme ustedes una cosa, todo lo que saben hoy, ¿cuándo lo aprendieron? En el pasado. Entonces estamos actuando desde el pasado. Y no sabemos si esas cosas que aprendimos en esta vida y en la anterior reencarnación están correctas. Hijo, ten cuidado, no te vayas en ese taxi porque en esos países les cortan la cabeza. Bueno, desde los romanos, desde todos lados les cortaban la cabeza, nada más que no lo pasaban en televisión. ¿Eso qué es? Eso es una proyección. Mira esa muchacha, qué bárbara, cómo se le cuelga a ese hombre. Eso es una proyección interior. Eso lo dice Johanna, no lo digo yo, lo dice Johanna. En su formación, en Amor Imbatible Amor, ese es uno de los mejores libros, bueno, de algunos que yo he leído, ¿no? Bueno, en su formación psicológica actual, el ser puede enfrentar, por ejemplo, la castración, los propios abusos emocionales. Si un niño es producto de abuso emocional por su papá o por su mamá porque están divorciados y fingen que por los hijos tienen que más o menos convivir para que la familia, etcétera, etcétera, el pobre niño ya le amolaron la vida. Porque de lo que trae en su vida pasada, más en esta que no logró, por esta misión de los padres de equilibrar, ese niño va a tener un problema de relacionamiento hacia adelante. Y eso es producto de la mente y de la conciencia del hombre y de la mujer. ¿Ustedes saben dónde está archivada toda nuestra historia psicológica? Viene en el ESDE, en el periespíritu. Porque cómo hay una continuidad psicológica, cómo el que hoy es Jorge puede seguir manteniendo su identidad emocional a lo largo de las reencarnaciones. En algún lado tiene que estar guardado, en el disco duro. ¿Y cuál es el disco duro de nosotros? El periespíritu, ahí está. Y ahí es donde se va a trabajar conforme vayamos limando estas experiencias en nuestra vida cotidiana. Y ahí vamos a ver un conjunto de patologías, ¿no?, que el espíritu enfrenta. Ansiedad. Uno puede estar ansioso antes de subir esta conferencia. Me tuvieron que subir arrastrando. Tenía yo ansiedad, no dormí. Y eso es real, es mi mente la que me está diciendo, híjole, no la vas a ser espantoso, se van a reír de ti, los que sí saben van a decir que lo bajen, que lo expulsen del SEI, etcétera, etcétera. Pero eso no está aquí, no está aquí. Tenemos entonces que distinguir el origen de todas estas patologías que son normales. No nacimos perfectos, dice Kardec, perfectibles. Quiere decir que nos vamos a equivocar y hay un mejor ejemplo cuando se le dice, pero ¿cómo será esto? Bueno, vamos a suponer que Dios está parado aquí y está viendo que Jorge va caminando allá y dice se va a caer en ese hoyo. Y va a caminar y se va a volver a caer en otro hoyo igualito. ¿Eso no es amor? Eso es amor. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Y Dios sabe también que vamos a dudar de Él. La historia de la humanidad es la historia de nosotros, en lo individual. Y la humanidad, desde 1600 hasta 1800, dudó de Dios. Pero ojo, dudó del Dios que las religiones formales le presentaban. Y los filósofos alemanes dijeron, vamos a buscar a Dios en su propia naturaleza y en nuestra propia naturaleza.
Y es cuando se rescata la figura de Jesús como un ser de profunda ética que vino a guiar a una parte de la humanidad. La prueba del Espíritu es entender su mente. Entender que vive en un mundo que lo engaña y que él se engaña. Que recurrimos a felicidades líquidas, instantáneas, chocolates, etcétera, etcétera. Placeres que no están mal, Johanna lo dice. La mente crea la propia experiencia. La mente lleva al espíritu a crear toda una historia. Y el espíritu reacciona. Y eso no es real. Buscar la felicidad en las cosas materiales, nos dice la sociedad, tienes que tener para ser. Y eso Jesús era muy claro en esas cosas. Y cuando no tenemos, vivimos en ansiedad, en frustración. Pero cuando tenemos demasiado, nos apegamos. Y entre mayor tengamos, o más cosas tengamos, mucho más es el sufrimiento. Y dice una cosa extraordinaria un maestro: para que haya un salvado, tiene que haber un salvador. ¿Están de acuerdo con eso? El único problema es cuando el salvado se vuelve dependiente del Salvador. Asumir todo sin reflexionar nos va a llevar a un aprendizaje no sólido. Esto no es desconocer el proceso en el que el espíritu va a aprender sus procesos reencarnatorios. La prueba es sublimar los sentimientos con un yo sanamente integrado. Ahí es donde empieza el problema. Porque Johanna nos habla del self, nos va a dar 3 categorías que la psicología y también el psicoanálisis lo menciona exclusivamente para el espíritu. Funciona para todo, pues. Hay creencias y condicionamientos. Hay representaciones que nosotros creemos que son reales. Está hablando de mí y seguramente se está burlando de que la cosa hasta que traigo aquí me queda chueca. ¿Eso es real o no es real? No es real. Y uno reacciona en violencia contra el otro. Entonces tenemos que distinguir que lo que estamos sintiendo, lo sentimos porque estamos integrados así. Y lo vamos a ir depurando. No nos avergoncemos de sentir odio, de molestarnos con otro, incluso de desear físicamente a otro o a otra. Forma parte de la estructura. Si yo digo, Señor, qué pecador soy porque, ay, miren lo que pasó, ¿no? Hombres y mujeres. Eso es normal. Y desde ahí tenemos que buscar la sanación emocional. No pasa nada. Son instintos. Punto. Y se subliman. No hay pecado. El pecado, ya lo sabemos, todo el mundo lo ha dicho, el pecado quiere decir equivocar el camino. Punto. No es ser indigno. Pero cuando a veces pensamos nosotros que somos pecadores, es que soy imperfecto para poder hablarle a Dios, ¿desde dónde? ¿Desde dónde le hablo a Dios? ¿Desde dónde busco a Dios? ¿Desde mis imperfecciones? ¿O desde mi dignidad y mi calidad de ser parte de Él? Si yo lo busco a Dios desde mis indignidades, va a ser muy difícil establecer una relación con Él. Porque no merezco. No merezco. Y si no merezco, me siento solo. Y siento que Dios me ha abandonado.
porque no merezco. Y la parábola del hijo pródigo o del hombre que tenía 2 hijos, es eso. Es Dios esperando al hijo que se va, que se equivoca, que desperdicia y que cuando regresa hace fiesta. Y todo el mundo presta atención al otro hijo. Dios perdona a aquellos que se equivocan. Aprendió, fue, desperdició y regresó mucho más digno que el otro hermano que se quedó convenciendo al padre de que le dejara todo. El ego es una cosa perfectamente natural. El ego quiere ser satisfecho. Y a veces si lo dejamos, se vuelve una cosa incontrolable. Pero no me tengo que negar. Tengo que ir a entender por qué el ego está funcionando de esa manera. ¿Cómo evolucionar entonces el espíritu? Tomando conciencia de que el mundo no es real. Y las experiencias son estímulos para este conocimiento psicológico. Nosotros elegimos las experiencias psicológicas. Todo lo que vamos a enfrentar psicológicamente nosotros lo elegimos. No es un desfortuna. No es un espíritu que me está alterando los nervios. No, yo elegí esas experiencias. Porque algo tengo que aprender, que es el amor y la tolerancia. Si desea, debe saber el por qué lo hace. ¿Por qué uno va al centro espírita? ¿A qué va? Si uno va y dice, híjole, hoy tengo que ir al centro espírita, mejor que ya no vaya, porque lo está haciendo a fuerzas. No hay ese ánimo de ir a refacerse, de ir a integrarse. Hay que reflexionar por qué está haciéndolo. Si busca el placer, debe romper con esa castración moral. Si el alma o si ama al prójimo, debe ser desde el amor equilibrado, no desde la culpa ni tampoco desde la proyección. Vamos a terminar. No, pues sí, claro. Vamos a terminar. Eso dicen todos cuando les dicen ya no te quiero. Por una razón, pues existe el derecho al desamor, ¿no? ¿Están de acuerdo eso? Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, somos herederos de nosotros mismos, dice Joana de Angelis. El espíritu para la nueva transición, para la transición planetaria es un espíritu que tiene que entender que lo que es hoy lo ha venido siendo y que lo tiene que ir modificando. Si tiene que amar, no puede amar si trae una pelota aquí, si tiene una baja autoestima, si cree que no puede ni siquiera merecer acercársele a un hombre o a una mujer o según su preferencia sexual. No puedo, es indigno, ese hombre no me puede mirar a mí, mira, estoy muy fea porque mi mamá o mi papá me dijeron que los niños tienen que ser guapos y cuando yo me vi al espejo dije, no soy guapo. ¿Y qué pasa ahí? El yo no se integra bien. La autoimagen ya valió. O sea, no sé si logro transmitir que es un tema tan complejo que el espíritu tiene que aprender que esas cosas no son un castigo divino, que no está mal hechito, que no, aquí en México decimos que no está cuchito, sino que está en proceso de evolución y hay que amarnos. No podemos evolucionar si nos culpamos. No seremos hombres ni mujeres libres si partimos nuestro crecimiento desde la culpa. Porque no sé hacer las cosas. Me gustaría amarte, pero soy muy posesivo y te estoy lastimando. Pero voy y tomo una terapia y entiendo por qué.
Descubrí que mi mamá cuando era chiquito me decía, "Ch, ch, ch, si sigues llorando me voy, y te dejo con el policía. Policía, lléveselo". Eso le causa una angustia al espíritu recién desencarnado de manera terrible. Y ya le planchamos toda la vida al niño. Pero es que ve a un centro espírita, hijo, para que te compongan. Oiga, no, espérame tantito, dice Joana de Ángeles. ¿Qué le parece si lo manda a terapia y nosotros también le vamos ayudando? Porque solamente vamos a entender eso. Chico Javier le preguntaron, chico, si alguna vez te ves en una disyuntiva de optar por el espiritismo y la ciencia, si entraran en contradicción, ¿por cuál optarías? ¿Qué dijo Chico? Por la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es divina y no es manipulable. Kardec dice claramente que la ciencia del alma, es decir, la psicología, tienen que ir de la mano. Tenemos que entenderlo. Yo sé que no hay ningún psicólogo ni psicoanalista que me esté patrocinando para que no me vayan a decir, ¿no? Pero hay que alcanzar la sanidad emocional. El amor real solo es posible por el desarrollo de la conciencia. Dios me ama. Soy hijo divino. No soy indigno. Dios no se arrepiente de haberme creado. ¿No dice Kardec que allí en el propio asesino hay un rayo de esperanza cuando ama aunque sea una cosa? Porque el amor es así, como un pasto que crece en la carretera donde pasan los autos más veloces. El amor es irremediable. ¿Cuál sería la conclusión que Joana de Ángeles nos está planteando? Hay que vivir la vida de la mejor manera posible. Eso es textual de Joana. Si es posible, con placer. El problema es que estamos condicionados que cuando escuchamos placer, pensamos en el sexo. ¿Por qué en esta alegoría de Adán y Eva, cuando se equivocan, se tapan su sexualidad? ¿Alguien sabe por qué? Dios nos dio eso, ¿no? Aquí se ha hablado lo suficiente cuando hay excesos. El placer lo establece la psicología y el psicoanálisis como un método de medición si una persona está en un proceso sano, psicológica y emocionalmente. Si uno es capaz de disfrutar lo que está haciendo. Eso es el placer. Y entonces, el mundo está lleno de dolor y sufrimiento para las personas. ¿Por qué? Porque el hombre se ha vuelto indiferente hacia Dios. Hemos vaciado nuestro corazón de Dios y lo hemos llenado de otras cosas que nos causan ansiedad y que se llama ego-apego. No desperdiciemos nuestras fuerzas corriendo en todas direcciones en busca de Dios. Frenéticamente queremos buscarlo por todos lados. Y alguna gente dice, no logro sentir a Dios. No nos perdamos a nosotros mismos buscando paz y descanso. Porque ahí no está Dios. Ahí no está. Dios le pertenece a todos. A todos. Llámalo con amor y Dios entonces se revelará donde siempre se ha manifestado.
dentro de cada uno de ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias.